Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que desde hace más de un año viene invitando a las personas con mayor peso técnico, especialistas, funcionarios, embajadores, científicos, para poder establecer el parámetro en el cual Costa Rica tiene que moverse para poder solucionar los problemas que venimos jalando, venimos llevando en los últimos años, producto de un sinfín de problemas y de coyunturas que nos ha traído el entorno en el corto y en mediano plazo hacia atrás. Hablemos de un par de décadas complicadas por entornos pues, de diferente naturaleza y que hemos tenido que ir enrumbando poco a poco con la decisión de jerarcas en los diferentes poderes de la República y diferentes instituciones para generarle un bienestar mayormente sostenido y de bien a todos los costarricenses. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles al presidente del Banco Central de Costa Rica, don Roger Madrigal, a quien le damos la muy cordial bienvenida, don Roger. Buenos días, don Jonathan. Buenos días, don William Porras, que también nos acompaña. Eh, el Banco Central agradece estas oportunidades. Es una excelente oportunidad para tener un diálogo con una audiencia más amplia, con el público. Así lo miramos. Es un diálogo, es parte de los esfuerzos de comunicación que permanentemente hacemos para explicar lo que el Banco Central hace. Sí, muchísimas gracias, don Roger. William Porras, economista de varias firmas y muy connotado a nivel nacional e internacional, pues también nos acompaña en este cara a cara con el Banco Central de Costa Rica. William, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días, don Jonathan, don Roger, un verdadero gusto conversar con ustedes. Y bueno, esperamos que este sea un conversatorio que nos traiga muy buenos replanteamientos de ideas, pero sobre todo que la gente que escucha la radio y igualmente sus canales, de alguna otra forma entienda mejor cuál es la fortaleza que tiene este Banco Central para apoyar a Costa Rica en este crecimiento que estamos buscando. Vamos a comenzar la conversación del día de hoy con un planteamiento abierto de los ejes que vamos a estar abordando: tipo de cambio, tasa política monetaria, tasa de desempleo y por supuesto el tema de las reservas, entre otros, como el encaje mínimo legal, que al final de cuentas es el diario vivir del Banco Central y que es bueno aclarar qué es lo que hace, cómo lo hace y cuáles son las metas y los indicadores que les hace tomar las decisiones que hasta ahora han venido desarrollando. Pregunta introductoria y exploratoria, don Roger. ¿El Banco Central en este momento de la historia del país, de la línea conductual económica y macroeconómica, está cómodo con las circunstancias con las cuales se está trabajando? ¿Es un escenario económico menos rígido y menos tenso que los quinquenios anteriores? Bueno, en general el Banco Central nunca se siente cómodo, siempre hay oportunidades de mejora. Hay distintas tensiones, hay algunos frentes, pues estamos mejor de lo que estábamos tal vez hace unos años. En otros frentes todavía eh, hay retos, ¿no? No podemos olvidar que Costa Rica es una pequeña economía emergente, una economía abierta. Si bien hemos tenido un desempeño macroeconómico, diríamos, satisfactorio en los últimos 2 años o año y medio, una cosa así, siempre hay situaciones como queremos mejorar como país, no el banco, sino como país, la situación del empleo. El país todavía se encuentra en medio de un ajuste fiscal, con la aplicación de una regla fiscal, lo cual es necesario respetar ese balance macroeconómico. Y en fin, el país tiene otro tipo de retos como aumentar la productividad, aumentar eh, la calificación de la mano de obra, la forma en que nos estamos vinculando con el resto del mundo. En fin, no hay complacencia, ¿no? Queremos ahí más bien ver las oportunidades de mejora y tomar ventaja de eso. Esas oportunidades de mejora, William, ¿cómo las estás visualizando en este ecosistema en el cual se está desarrollando el Banco Central? Esa es una interesante pregunta, don Jonathan, porque realmente el Banco Central, dentro de su espíritu como organización, si queremos verlo, está tratando de, su herramienta principal es el tema de control de inflación.
Su política monetaria va muy enfocada hacia lo que es metas de inflación y realizando trabajos conjuntos con el sistema del CONACYT e igualmente con el resto de instituciones y agentes monetarios en el país. Entonces, de alguna u otra forma, lo que él impera o su labor principal es el tema de trabajo en una política monetaria que ayude, en este caso, al país, entendiéndose que su meta en este momento principal es sobre metas de inflación. Que una inflación que lo que el mismo central busca es que sea 3 más o menos 1% para este 2024 y 25. En ese entendido, don Roger, si la meta está en ese punto de 3 más menos uno y en este momento estamos en indicadores negativos, es decir, en deflación, ¿qué tipo de acciones propone o está trabajando el Banco Central para dinamizar un poco estos indicadores y trasladar de una deflación a una inflación y que empiece a equilibrarse un poco este escenario? Sí, hay que tomar en cuenta que la deflación en Costa Rica, que la inflación negativa que tenemos, está muy influida por lo que ocurrió en más o menos en los primeros meses del 2023. En este momento, en 4 de los últimos 5 meses, hemos tenido una lectura del IPC positiva. Cuando observamos la inflación, le llamamos inflación subyacente, es un indicador alternativo de inflación que quita algunos rubros de alta volatilidad. La inflación subyacente ha sido positiva en todo el periodo, o sea, ha habido inflación. Y observamos alguna presión en el mercado laboral, que eso preocupa usualmente a los bancos centrales, pues, que son las remuneraciones para las actividades de calificación baja y media, tienen un repunte. De hecho, en términos reales está más alto que era prepandemia. Entonces ahí observamos una presión inflacionaria ahí subyacente, pero ahí está. Entonces el banco observa de dónde pueden venir las presiones inflacionarias de manera prospectiva, no lo que ya pasó. Prospectiva quiere decir de hoy para mañana o de hoy en adelante, Así es. ya, del futuro, no cuánto fue la inflación. Entonces el banco tiene que tomar en consideración todos esos elementos para, para tomar a su vez la decisión de tasa de política monetaria con el objetivo de la inflación de mediano y largo plazo. Un detalle que es importante en servicios, tenemos inflación cercana al 2%, lo hemos tenido, o sea, en el rango de tolerancia, y mucho de la variabilidad de la inflación, sobre todo la parte negativa, tiene que ver, primero, cuando subió el choque de combustibles y luego más recientemente la reducción del precio de los combustibles que se ha transmitido a los precios internos, ¿verdad? Entonces, como país pequeño, somos importadores de precios y lo que tenemos que evitar es que algunas de estas fuerzas inflacionarias se manifiesten en lo que llaman segunda ronda, y para eso es que se usa la política monetaria. Don Roger, ustedes miden o los indicadores que ustedes manejan es sobre la economía formal, ¿cierto? Sí, sí, en el Mayoritariamente. caso de la economía, pero o sea, en muchos de los datos, cuando hay un valor de ventas, usted no sabe si todos los que compraron o vendieron son informales. El dato tiene la totalidad de lo que ocurre en la economía, puede ser formal e informal. En ese caso, ¿verdad? Yo le diría que no es que está mal medida la economía, tal vez la clasificación de qué es formal o qué es informal. Y hay que tener claridad qué queremos decir con eso, que paguen impuestos, que tengan a la caja, que tengan una patente, ese tipo de cosas. Pero hay muchas transacciones que agentes que podríamos ser informales están dentro de la contabilidad de formal. Eso, le preguntaba eso porque según los números del INEC, el 50.1% del costarricense está en el sector informal, es decir, fuera del radar de cuál es el propósito dentro de la economía de este sujeto. Entonces, quería saber si estos números afectan o fortalecen la lectura macroeconómica del Banco Central en función de las decisiones que toman. Jonathan, ahí tal vez tendría que revisar las cifras, porque de acuerdo con lo que hemos observado, lo revisamos en enero, la informalidad del empleo estaba bajando en Costa Rica. O sea, en términos relativos, Costa Rica era más bien la formalidad estaba aumentando.
y más o menos la división era como 38 informal contra 62 formal. O sea, Costa Rica es menos informal en las estadísticas, en las mejoras del empleo que se han dado en los últimos dos años. Entonces, tendría que ver cuál es la definición que está usando el INEC, pero de acuerdo con la encuesta continua de empleo, lo que es desde el punto de vista laboral de esa encuesta, La fuerza eh, laboral, me parece. ¿Cuál es la la mejor? mejor era 32 informal, no, 38 informal, 62 formal. De hecho, la informalidad en Costa Rica está bajando y esos números ya nos ponen como en los niveles bajos entre una Latinoamérica que aún tiene niveles altos de informalidad. Pero sí, el que tener 32 es bajo relativo, pero quisiéramos que fuese más Ujú. bajo. Claro. Entonces, tal vez para no descarrilarles la pregunta, si hay un tema con la informalidad, quisiéramos ser más formales, ciertamente. William, Sí, el tema de los indicadores a nivel macro y a futuro tienen sus bemoles en función de saber cómo se va moviendo la economía. Al tener coyunturas externas tan volátiles de lo que ha estado pasando en el resto del juego mundial, es complicado para un banco central hacer esta lectura. claro que sí. Yo creo que uno de los temas que tiene don Roger es que tiene una serie de datos, pero esos datos son post-mortem y por más que uno quisiera afinar el lápiz y, por ejemplo, proyectar temas como el precio del petróleo a nivel internacional, uno esperaba que el precio del petróleo subiera importante para el año 23 y el año 24. No fue así, estuvo inclusive por debajo de los niveles que se proyectaron en un principio. Y del otro, de alguna otra forma que estamos viendo es que inclusive las mismas decisiones de la tasa, en este caso de la Fed propiamente y el Banco Central Europeo, en donde mantienen tasas de interés altas todavía, no se ve en el cortísimo plazo realmente un ajuste significativo y eso obviamente también perjudica, o queremos verlo así, las decisiones que pueda tomar el Banco Central. Como bien lo dijo don Roger, son decisiones de una economía pequeña, abierta y que tras de eso cualquier efecto internacional directamente golpea los números, tanto en el Ministerio de Hacienda como los números también para un empresario. Y yo agregaría inclusive otro dato ahí, que de alguna u otra manera hay que hacer una distinción entre los números y a veces nos volvemos rehenes de esos números. Entonces, el hecho de que dependemos de los datos, son datos post-mortem, pero que de alguna u otra forma no nos predicen o no nos podríamos anticipar tan efectivamente como para saber cuál debería ser la condición económica para los próximos periodos. Y como bien lo rescato en los programas de política económica del Banco Central, lo que el Banco Central amerita siempre es voy controlando inflación. Y por eso él no dice cuánto es la previsión de tipo de cambio o cuánto debería estar las tasas de interés, sino que más bien en función a las condiciones de mercado es que él ajusta las condiciones. Don Roger, una pregunta. Cuando el sector productivo y el sector social, lo que se conversa es que es muy rápido el Banco Central para contener hacia arriba, es decir, sube tasas de interés o tiene algunas metas de inflación. Cuando está muy arriba, muy fácil bajarlo, pero cuando es a la inversa, lo que se dice es no es tan rápido, se toma mucho más el tiempo el Banco Central para tomar decisiones y ajustar tasas de interés, tasa política monetaria, frenar la reducción del tipo de cambio. Según los indicadores que ustedes manejan, número uno, ¿cuánto es un tiempo razonable para tomar decisiones en función de hacer la elasticidad a la inversa? Y número dos, ¿cuáles son los números ideales con base en los indicadores que ustedes hoy manejan? ¿Tipo de cambio a qué monto? Porque si uno le pregunta al sector exportador, dirían 600 es lo ideal. Si le preguntan a otros, dirían 700 es lo ideal. Y si le preguntan a otros, 500 y entre más mejor. Entonces, según los indicadores del Banco Central, ¿cuál es un número idóneo de lo que están proyectando debería estar el tipo de cambio y la tasa de interés? Esas preguntas son muy difíciles. Voy a empezar por las fáciles y voy a dejar las difíciles después, para lo último. ¿Verdad? Es cierto y uno puede entender, ¿no? En ese sentido, no ponerse, como dice usted en algún momento, no confrontativo, sino explicar. Póngase explicativo y modo explicativo. Exacto. ¿Sí?
En realidad, Costa Rica tuvo un choque muy fuerte. Fue una sucesión de choques, la pandemia, los contenedores, la guerra entre Rusia y Ucrania, y eso le dio un golpe a una serie de bienes y servicios, no solamente el petróleo, los metales, los granos, sino el transporte marítimo, ¿verdad? Que en algunos casos se multiplicó hasta por 5 o 6 el costo del transporte en algunas rutas. Y eso lo recibimos con toda su fuerza, y el periodo, uno podría pensar de marzo a agosto, fue un periodo de alta inflación en Costa Rica, llegó a 12.1. De hecho, ahí va a quedar para después, para otros analistas, investigadores, fue una prueba de si las expectativas estaban ancladas o no. En realidad, nosotros, o alguna gente ha dicho que las expectativas estaban ancladas y muy rápido se despegaron. No llegaron tan alto como a 12, pero sí las expectativas alrededor de 9, 8%, muy rápido, a 12 y a 24 meses. Entonces, era una coyuntura un tanto compleja. El país, estábamos en medio de ese proceso inflacionario. El país todavía no tomaba una decisión de cuál grupo de autoridades tomaría el rumbo del 22 al 26. Entonces, había una serie de incertidumbres, algunas muy claras, muy visibles desde el punto de vista de las variables económicas, y otras que son más complejas, mucho más complejas, que es la gobernanza de este país, de la composición de la asamblea, estamos en una segunda ronda con una gran incertidumbre, etcétera. Entonces, el fenómeno inflacionario se desató en Costa Rica muy rápido, y Costa Rica más bien es un país que ha tenido una tradición inflacionaria, y lo usual ha sido que es muy persistente la inflación. Entonces se actuó con firmeza, ciertamente muy rápido, y además parte de las cosas que se hace ver la magnitud del ajuste en tasas de interés es que veníamos de un periodo en que estaba muy baja la tasa de política monetaria, en 0,75. Porque es otra discusión, ¿verdad? No es evaluar eso en este momento. Había razones que podían justificar de que se viniera esa tasa tal vez tan baja, tal vez nos tardamos un poco en modificarla. Y entonces había una gran brecha entre las tasas de interés en Costa Rica y las internacionales. Teníamos un proceso de dolarización de los pasivos, de la gente cambiándose de colones a dólares, y teníamos un proceso acelerado de pérdida de reservas en ese momento, que también sería injusto criticarlo ahora, ya cuando ya vimos toda la película, ¿verdad? Fue un periodo muy particular, no de Costa Rica, sino de la humanidad. Y en buena hora, Costa Rica tenía, cuando se inició esto, estoy hablando en el 2020, lo tomó con una posición de reservas relativamente adecuada, y se usaron las reservas internacionales. Pero ustedes revisan las cifras, creo que alguien hará esos números, sobre todo con el reciente pago programado para el FLAR, que en algún momento estuvimos por debajo de 7.000 millones, claramente un nivel por debajo de los mínimos adecuados de reservas. Entonces había que tomar una serie de medidas de política que no era solamente de inflación, sino por la dolarización de los pasivos que estaba ocurriendo, y en general esta idea de cambio de moneda en el país. Entonces el banco reacciona con firmeza. Sí. La reducción de la inflación ha sido un tanto incierta en nuestro caso, porque aquí tal vez, y esto fue una discusión que hubo muy al principio, tal vez ustedes recordarán, que se habló que una de las medidas que debía tomar el gobierno que iniciaba era dar un subsidio a los transportistas por el precio de los combustibles. Y yo recuerdo algunas discusiones menores en las que yo no tenía mucha participación. Mi opinión era, por favor, no hagamos eso, porque con los subsidios ocurre algo que es muy fácil ponerlos y muy difícil desmontarlos. Y es lo que ha ocurrido con otros países vecinos latinoamericanos que pusieron subsidios y les ha costado mucho desmontarlos, y por eso la inflación no les ha bajado con rapidez. Y nosotros, pues, observen los datos, el dato de la inflación en Costa Rica, eso creo que el banco lo ha dicho, lo dice sin ningún miramiento. No es un mérito absoluto del Banco Central la reducción de la inflación. Las condiciones internacionales cambiaron. Cuando los precios de los contenedores, de los transportes en contenedor bajan, cuando el precio del petróleo baja, todo eso no es Banco Central. Eso no fue porque las medidas de política, eso fue el mundo, como tomadores de precios, y eso facilitó
la reducción de la inflación, pero hay presiones que siguen con una alta incertidumbre. Aún más, creo que don William lo dijo ahora, el tono de las autoridades, tanto en Estados Unidos, en Europa, ya, no hacen lo que hizo Costa Rica. Dicen, no, nosotros vamos a bajar la tasa de interés cuando tengamos señal clara de que la inflación está controlada. Y no están claros de que la inflación está controlada en ellos. Entonces, por eso han ido muy lento. Y nosotros vivimos llenos de riesgos, ¿verdad? Llenos de riesgos. Y entonces la prudencia del banco en ese análisis prospectivo es si la inflación va a seguir bajando, si la inflación se va a sostener, etcétera. Afortunadamente, tal vez es una combinación de factores, la reversión del choque externo, eh, algunas medidas de política monetaria como el aumento de los encajes, el aumento de la tasa de política monetaria en su momento. No lo digo mucho porque no quiero siempre mantener la debida separación entre Banco Central y Gobierno Central, pero creo que no sería justo dejar de reconocer el ajuste fiscal que ha hecho el país. Y no lo voy a poner de ajuste fiscal, digamos, de gobierno, el ajuste fiscal de los costarricenses que inicia con la ley aprobada, me parece que el 1 de diciembre, los primeros días de diciembre del 2018, la reforma fiscal esta última, la 96-35 y otras medidas como que dieron garantía de que las autoridades son creíbles en reducir el déficit fiscal, en reducir la relación deuda-producto, lo cual atrae confianza al país. Todo eso ha favorecido al banco. Y sí, y por eso fue que es el primer banco en América Latina, fue el que el más rápido lo hizo, no el más lento, el más rápido que lo hizo en bajar tasas de interés después de que llegamos al 9%, que en marzo del año pasado nadie estaba pensando en bajar tasas, además pensaban en seguir subiéndolas y el Banco Central dijo, no, hay espacio para ir gradualmente. Es la prudencia, como tenemos que tomar las decisiones en tiempo real con información parcial e imperfecta, el Banco Central tiene que ser muy prudente con eso. Entonces, tal vez la cosa a explicar no es rebatir la idea de los tiempos o la simetría, sino que la simetría es la realidad la que es asimétrica. Y ante esa realidad el banco reacciona. Aún más, lo dijo don William, ¿qué se esperaba a mediados de octubre que iba a pasar con los precios del petróleo? Yo escuché en otro país proyecciones de $150 el barril. Sigue estando alrededor de 78, 80, algo que va a ser para estudiarse de por qué no ha reaccionado. Pero ese riesgo existe. Además, me parece que escuchaba hace como 15 días que la cantidad de países involucrados en el conflicto armado en el Medio Oriente eran como 10 países, ¿ah? Y como 4 grupos armados, que no son países, son milicias, guerrillas, no sé, pongámosle el nombre, grupos de resistencia, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Y ese conflicto sigue ahí, ¿verdad? Ese conflicto no parece, y entonces no parece solucionarse. El riesgo de que el precio del petróleo nos pegue muy fuerte sigue estando ahí. Por supuesto, el banco no va a tomar una decisión por algo que todavía no ha ocurrido, pero tenemos que estar muy pendientes de los riesgos. Entonces, no podemos ser muy agresivos en la baja si tenemos el riesgo de que probablemente o que podría ocurrir algo que nos haga revertir el camino. Entonces, por eso hemos ido gradualmente. Y la otra cosa con el tema de las tasas de interés. Costa Rica nunca tuvo las tasas de interés más altas de política monetaria. Del grupo de países latinoamericanos que hacen metas de inflación similares a Costa Rica, que tienen un régimen cambiario similar al costarricense, es el país que tiene la tasa más baja en este momento. Fue el primero que la bajó. Y don William lo debe conocer y las personas que están metidos en finanzas, ¿no? ¿Cuál es la tasa de interés en este momento en Estados Unidos? De la Reserva Federal, 5.50. ¿Cuál es la tasa de interés en Costa Rica? 5.75. Estados Unidos es, desde el punto de vista financiero, el país más seguro del mundo. O sea, tenemos una prima por riesgo país, de hecho, de facto, de 25 puntos base con respecto a la economía que se considera de mínimo riesgo. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos, porque ya pasó en el 2014, en el 2017, en el 2018, en un periodo entre el 20 y el 22, que cuando desalineamos mucho las tasas de interés con las del resto del mundo, somos un país pequeño, eso tuvo consecuencias en lo que se denomina los ajustes de portafolio, en las monedas que las personas
se ahorran, se endeudan en el nivel de reservas y todos esos episodios han terminado luego con ajustes de vuelta muy rápidos hacia el alza de tasa de interés. Y eso también lo queremos evitar. Esos giros fuertes en tasas de interés, lo que queremos es que de alguna forma la política del Banco Central sea predecible con base en el objetivo que ha señalado con William varias veces, que el banco es una inflación baja y estable, porque eso es, y está, hay literatura y de larga data, que la mayor contribución que hace un banco central al bienestar de un país es proveer las condiciones para la estabilidad macroeconómica, que son condiciones necesarias, pero no suficientes. Hay muchas otras cosas más que hacer para el bienestar, pero la estabilidad macroeconómica es un pilar de eso. Don Roger, entonces estaríamos pudiendo inferir que la posición del Banco Central va a ser y va a seguir, y va a seguir siendo conservadora en función del comportamiento, en especial de la macroeconomía de Estados Unidos. Con la macroeconomía externa, ¿verdad? En los principales socios comerciales, no podemos abstraernos. No es algo mecánico, ¿verdad? Por algún periodo uno podría pensar tasas muy similares a ellos, una cosa así, pero es algo que en el mediano y largo plazo no es sostenible. Y cuando hemos tardado mucho, pasamos mucho tiempo desalineados, la macroeconomía nos castiga. Y es ver los datos, eso no es ni siquiera inventarlo. Eso está en los datos. Entonces, el Banco Central, pues sí, predecible que da ciertas condiciones, cuál es su trayectoria. Hemos tratado de hacer eso y siempre el Banco Central, el trabajo del Banco Central es ser prudente, porque La, el no ser prudente es muy caro. sí. La comunidad, no digo toda, pero sí hay una parte de la comunidad económica, de profesionales en economía del país, que señalan en diferentes medios que hay espacio para un poco más de reducción de la tasa política monetaria, que podría bajar un poco más rápido o tal vez un poco más el gap que se pueda generar. Ellos manejan obviamente diferentes criterios, pero lo que me gustaría preguntarle es, ¿qué opinión le merece el que ellos, con la data que tienen, piensen que podría ser una posición un poco menos conservadora del Banco Central para poder, pues, darle más dinamismo a el sector productivo? Sí, varias cosas ahí que hay que tomar en cuenta. Primero, creo que no tenemos mayor discrepancia en los datos. Son los datos de ellos, son el mismo conjunto de datos de nosotros. Afortunadamente, eh, no es una opinión única, diría. En este caso digo afortunado de que hay discrepancia de opiniones, porque hay economistas muy respetables, muy connotados, que han dado su punto de vista sobre el nivel de tasas de interés en Costa Rica y que dicen no, para nada son altos, parece tasa adecuada. Eh, hay varias cosas. Uno vea que Costa Rica creció 5.1 en periodos que la tasa de interés todavía era más alto de lo que es ahora, porque hay una reducción de 325 puntos, del punto más alto del 9% cuando lo tenemos ahora. O sea, pareciera, esto sí es a posteriori, que la tasa de interés no ha sido un obstáculo para que la economía crezca de una forma, no tasa alta, en crecimiento, y eso hay que tener mucho cuidado. Para un país como Costa Rica, crecimientos más allá de 3.5 son crecimientos altos. Eh, eh, una tasa de 5%, no solamente en Costa Rica, en el mundo ya se considera una tasa alta, que es un 5.1, ¿verdad? Entonces, como que la tasa de interés no ha sido un impedimento para el crecimiento de las actividades. Hay que reconocer, y eso es cierto, ¿verdad? Que tenemos una economía dual. Dentro de los retos que tenemos, como usted me preguntaba muy al principio, uno de los retos es cómo, no importa que siga siendo dual, pero que los beneficios sean repartidos en ambas, digamos, En el régimen sectores. definitivo y el régimen especial. Desde zona franca, exactamente. Entonces, eso uno diría que tenemos crecimientos en algunas actividades agrícolas, no todas, algunas. De hecho, en el 2023, una de las buenas noticias es el crecimiento de la agricultura como actividad en general,
fue positivo. Tenemos algunas actividades de exportación con tasas de crecimiento alto y el régimen definitivo, pues sí, todavía mucho más alto con tasas de crecimiento de 2 dígitos. Entonces, la tasa de interés no parece verse como un obstáculo para la alta tasa de crecimiento que tuvo Costa Rica. Luego el banco ha hecho su tarea de bajar la tasa de interés y ahí hay toda una controversia y en eso hay que ser muy respetuoso y entenderlo. Si hay transmisión de tasa política monetaria hacia las tasas pasivas, o sea, parte del ajuste que ha ocurrido en tasas de interés lo han hecho los ahorrantes que reciben un menor rédito por sus ahorros. Las tasas pasivas se han reducido más de 325 puntos base de que se reduce la tasa de política monetaria. En las tasas activas hay que tener cuidado, ¿verdad? No quiero hacer una caricatura de la situación, pero sí una caracterización. En las tasas activas de crédito hay que tomar en cuenta los plazos, hay que tomar en cuenta los riesgos y bueno, riesgos cambiantes y hay actividades más riesgosas unas que otras. Tiene que ver el colateral, la garantía que da, el tipo de deudor, en fin, una serie de cosas. Entonces uno podría entender que hay razones para que no sea totalmente simétrica la transmisión de la reducción de tasa de política monetaria a las tasas activas. Uno puede entender que una parte, pero lo que sí observamos es que es muy poca y más bien en algunas actividades ha aumentado. En vez de bajar, ha aumentado. Y eso, vamos a esos retos estructurales que tiene este país. Los países pequeños como Costa Rica son proclives a que los mercados tengan lo que llaman una organización industrial concentrada. El ejemplo más típico es el monopolio o el oligopolio. Cuando eso ocurre, los productores por decir, tienen más poder en el mercado y ese poder lo manifiestan en fijar precios, ¿verdad? Y entonces uno podría pensar que en la industria financiera en Costa Rica habría que ver en qué casos, en qué mercado, no es algo genérico, eh, hay ese tipo de concentración y tal vez requeriríamos un poco más de competencia, que entren más actores, más oferentes para que haya más competencia. Y es un mercado complejo porque uno no puede hablar en general de los bancos o de las entidades financieras, hay que hablar del producto y el mercado. Una cosa son para los créditos al detalle, otra cosa son para los créditos corporativos, si el mercado en dólares, si es el mercado en colones, si son depósitos o si son otro tipo de servicios, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nicho de mercado es que hay competencia y en qué nicho no hay competencia? Esa es una tarea que todavía como autoridades del sistema financiero, pues tenemos que trabajar más en eso. Cuando hablamos del tema del tipo de cambio, también era parte de la interrogante anterior, Sí, perdón. don Roger, y se establecían de los indicadores, cuál era la lectura que ustedes hacían. También me gustaría complementar la respuesta tan amplia que usted acaba de hacer en función ahora de un tipo de cambio que muchos fuera de las puertas del Banco Central, obviamente afuera es más fácil que adentro, sentado en la silla y tomando decisiones, pero lo que se dice es, podría tener una participación más activa para poder frenar o elevar el tipo de cambio, frenar la baja o subir el tipo de cambio en función de una estabilidad donde beneficia a los diferentes sectores y no solo a uno, como antes, hace 3 años, estaba en 700 casi el tipo de cambio y le beneficiaba a otros. Es como para lograr un equilibrio. ¿Cuál es la lectura de los indicadores que ustedes tienen ahorita y cuál ven en el horizonte el tipo de cambio que se puede estar generando? Esas eran las preguntas difíciles. Es una de las más difíciles. Vean, el banco no hace proyección de tipo de cambio, ¿no? Evita hacerlo. El banco, pero sí publica lo que los distintos grupos creen que va a ser el tipo de cambio. En su sitio web tiene dos metodologías, una por encuestas y otro un modelo. Son vectores autorregresivos. Vamos a salir de eso. Es un modelo, es un arreglo algebraico que se le meten datos y ahí nos da un resultado de las transacciones de títulos valores en el mercado costarricense, tienen implícita una idea de tipo de cambio y queremos extraer eso. Es lo que llamamos expectativas de mercado nosotros. Entonces, ambas expectativas de impuesto de mercado es lo que la gente cree, creen que va a subir el tipo de cambio en los próximos 12 meses entre un 2, un 4%, depende
a quién se le pregunte y demás. Pero el banco no entra en eso. Cuando el banco, esto que he dicho que me hace la pregunta porque hay la oportunidad de tal vez de explicarlo y hemos fallado en explicarlo mejor. El banco anunció esta política en sus documentos y en presentaciones públicas hace como 20 años. De hecho, lo cual es un documento público, el plan estratégico del 2005 del Banco Central, estoy hablando de hace 19 años, hablaba de que Costa Rica migraría hacia un esquema de metas de inflación. Y metas de inflación requiere flexibilidad también. Y de hecho, lo anunciamos ahí en ese entonces. Lo que hoy es el informe de política monetaria, se le llamaba el informe de inflación, se planteó esa idea. Y no pasó nada. La gente, en esa época, quien me tocó plantearlo era don Francisco Gutiérrez Gutiérrez, de la gracia de Dios Gozi, y él mismo lo comentábamos, dice, yo fui, dije en la conferencia tal cosa, y nadie me preguntó nada, o sea, no me creen, decía él. Y bueno, ya el banco había iniciado un proceso de ir hacia metas de inflación. De hecho, hay un acuerdo formal a inicios del 2005 sobre eso, pero los trabajos preparativos venían desde antes del grupo de investigadores del Banco Central. Ahí están los documentos, es meterse el grupo a los trabajos del DIE, del Departamento de Investigación Económica. Ahí se ven los distintos trabajos que el banco estaba metido en estudiar metas de inflación y se requería la flexibilidad cambiaria. Y lo que queremos es desligar de lo que pasa con los precios de lo que pasa con el tipo de cambio. O sea, de hecho, el banco rechaza la idea de utilizar el tipo de cambio como un instrumento antiinflacionario. Y el tipo de cambio debe ser un precio de equilibrio que se da por las fuerzas que están en ese mercado. Y tal vez si me permite, me amplío un poquito. Es un mercado muy especial, ¿verdad? Porque lo que uno aprende en los cursos tradicionales de la universidad es que el tipo de cambio es una variable que fundamentalmente responde a la diferencia entre exportaciones e importaciones de materias, de bienes y servicios. En realidad, lo que exporta y lo que importa es una parte muy importante. Responde a flujos de capital, ¿verdad? De endeudamientos que puede tener el país o el deseo de gente de venir a invertir a Costa Rica, inversión directa, ¿no? Pero tiene otra característica que son lo que uno podría llamar variables reales. Que tiene una característica que es la que le mete digamos, la mayor complejidad, que el tipo de cambio también tiene la característica de un activo financiero. O sea, se parecen mucho. Usted ve los gráficos y va a ver que se parece a lo que pasa con las acciones en los mercados financieros. Suben, bajan, ¿verdad? Eh, cuando hay flexibilidad en el tipo de cambio. Y eso se mueve a veces por expectativas. Entonces, vea qué complicado. La creencia de las personas de lo que cree que va a pasar con el tipo de cambio influencia lo que pasa el tipo de cambio hoy. Es una idea muy interesante porque mucha gente en otras ciencias, sobre todo sociales, para explicar el presente o el futuro se mira el pasado, ¿verdad? Claro. Y en estos tipos de variables financieras, no. Olvídese el pasado no es importante. Lo que es importante es lo que usted crea del futuro. Y usted cree que en el futuro va a pasar tal cosa, entonces se comporta hoy de acuerdo con esa idea que usted tiene el futuro y empieza a alterar el presente y el futuro. No sé si me logro explicar. Sí, claro. Es una idea. Okay. Y entonces el tipo de cambio, las tasas de interés, las expectativas de inflación, las expectativas también de las tasas y las expectativas de tasas influyen las ideas que tenga la gente tipo de cambio que afecta comportamientos. Entonces el banco no se mete en la idea de decir cuál es el nivel. Queremos que confluyan las fuerzas del mercado, todas las fuerzas posibles. Por eso el banco ha insistido una y otra vez, queremos fortalecer el MONEX. Le decimos a la gente, métase al MONEX, métase. Vaya, tenga usted la capacidad de transar sus compras y sus ventas de dólares. Les hemos dicho, es un mercado imperfecto porque todo es a contado. Los mercados más desarrollados tienen precios a hoy, el presente, de contado. La gente llama la palabrilla ahí, media rara en inglés, le llaman spot, pero es contado. Y precios a futuro. Y para eso son las transacciones de derivados cambiarios que hemos dado toda la facilidad para que eso se dé. Hemos hecho para que la gente, con base en esa información de mercado, pueda tomar decisiones. Pero no estamos en el negocio de decir el tipo de cambio debe ser tal número específico. Que sean las fuerzas del mercado las que determinen el valor
el tipo de cambio. Yo sé que ya estoy hablando demasiado, pero en el tema de lo que ha hecho el banco en el mercado cambiario, partimos de una situación de reservas que estaban por debajo del mínimo adecuado. eh, Llevamos a uno de los documentos de investigación del Departamento de Investigaciones, es precisamente lo que se llama el nivel adecuado de reservas con base en una metodología internacional, está en el sitio web del banco, y entonces dijimos, bueno, esa metodología establece un nivel mínimo, y ese mínimo deberíamos tener, entre ese mínimo le llamamos 100, y la recomendación internacional es 150. Entonces ahí tenemos espacio para comprar reservas y es lo que hemos hecho. Ahora, el banco ha comprado reservas que el mercado los ha ofrecido. Obviamente, si el banco no hubiese comprado eso, solo Dios sabe en qué nivel estaría el tipo de cambio más bajo hoy de lo que está, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso no le respondo todo, pero me le aproximo a la respuesta. No, no, Y yo, queda claro cuál es la perspectiva, William. sí, más bien yo iba a agregar, bueno, primero que nada, en un principio el mercado de Monex fue creado con un principio fundamental y era simplemente de que era un mercado de colas en donde los agentes financieros, entiéndase los bancos, financieras, casas de cambio, pudieran cambiar sus excesos de dólares o sus faltantes de dólares. Entonces, de alguna otra manera, era un mercado de colas, pero se volvió ahora la cola la que mueve el perro, ¿verdad? Entonces ahora más bien todo el mundo espera que el mercado de Monex se abra para comenzar a transar. Entonces, de alguna otra manera, la ventana que tenemos ahora para transar se ha disminuido en un corto tiempo, si queremos verlo desde el punto de vista empresario y banquero, pero de alguna otra manera tenemos que recordarnos de que existe un margen cambiario que está sumamente amplio en las ventanillas. Y yo quiero llegar a ese comentario que decía ahora don Roger. Mientras que usted es un exportador o son un importador, o sea, compra y vende dólares, el margen de ventanillas es increíble, son 18 colones en algunos casos, 15 colones en otro lado. Pero cuando usted ve el tipo de cambio de referencia que todos los días calcula el Banco Central, que es el promedio de compras del día y el promedio de ventas del día, usted ve que el margen son 5 colones. Pero si usted se mete en el Monex, usted ve que el margen es céntimos. O sea, Cero, en realidad es cero. El tipo sí, de venta es el sí, mismo. exacto. Entonces lo que quiero decir con eso es que la oferta y la demanda es mucho más real y se observa más claramente porque, como bien lo decía ahora don Robert, el activo varía en segundos y simplemente te compran a un precio mejor o te venden a un precio mejor, dependiendo de cuál sea el lado. Entonces, de alguna u otra manera, eso lo que está creando son expectativas y es parte de un comentario que hace tiempo he escuchado de que tenemos en Costa Rica 2.5 millones de especuladores, que somos todos esos mismos costarricenses y el público en general que tiene cuenta corriente en colones y cuenta corriente en dólares. Entonces, cuando vemos que las tasas de interés en colones para ahorrar están mejor que las de dólares, y agarramos nuestros ahorros y los pasamos de una moneda a otra. Pero lo que nosotros sí estamos viendo, o por lo menos uno comienza a notar, es que la gente está comenzando a pedir créditos en dólares de una forma mucho más importante ahora, pensando que el tipo de cambio se va a mantener en los 500. Y eso es algo que es irreal, porque cuando usted pide un crédito prendario, por ejemplo, a comprar un carro, le dan las opciones de colones y dólares. Y simplemente mucha gente dice, hey, me voy por la cuota, porque me da mayor capacidad de pago. Pero señores, eso es hoy. Pero si usted dentro de 2 años ve el tipo de cambio, se puede mover para arriba y usted no va a tener la misma capacidad de pago. Entonces ahí se va a ver con algún problemita. Igualmente si usted está comprando una vivienda y demás. Entonces, este tema del mercado cambiario hay que entenderlo de que hay un tema que no es realmente imperfecto el MONEX. Lo que es imperfecto es todo el mercado cambiario. Porque el Banco Central ha hecho un esfuerzo por tratar de traducir y crear ventanas para que podamos comprar, pero por ejemplo en el mercado chileno, el Banco Central no tiene ese mercado como lo tiene tan desarrollado aquí. No existe una forma de comprarlo así. Y simplemente existen las ventanillas. Es más, usted ni siquiera puede abrir cuentas en dólares. Tiene que autorizarlo para que exista una oportunidad. Entonces aquí realmente la economía costarricense ha sido mucho más flexible. Y alguien podría decir, bueno, y hagamos entonces, cerremos y que nadie pueda abrir cuentas en dólares. Señores, lo primero que va a hacer un costarricense es sacar la plata en dólares de sus cuentas y la va a meter debajo de un colchón. Y nos va a pasar como Argentina tiempo atrás. Entonces aquí tenemos otro tema que es el efecto. ¿Y por qué el tipo de cambio ha bajado? Simplemente es porque tenemos más oferta que demanda. Y en algunos casos fue por un tema de carry trade, o sea, simplemente se vio que había una mayor oportunidad en temas de inversión, pero también estamos viviendo otro caso y es el caso de que desde el año 2000, se podría decir en adelante, estamos viendo cómo han venido
disminuyendo las exportaciones de agrícolas, si queremos verlo en términos de volumen, en términos de dólares, pero han venido creciendo la producción en manufactura y la producción en servicios, y eso genera más dólares en la economía. Entonces, estamos siendo productores de dólares, que igualmente esos dólares se tienen que convertir después en colones para pagar salarios y demás otros beneficios. En conclusión, tenemos un exceso de dólares que no es por tema de Banco Central, es por tema de nuestra propia economía. Y como vería el informe del Banco de América, de hace unos pocos días, nos mencionan como los jaguares de América, ¿verdad? Entonces hace la comparación con otras economías del sureste asiático. Y realmente Costa Rica tiene esa particularidad. Mientras en algunos países han venido bajando, no tan fuerte, la tasa de política monetaria, aquí se hizo un ajuste importante. Mientras estamos viendo que hay una apreciación de la moneda local, si queremos verlo, en Colombia y México, donde la tasa de México del dólar peso mexicano anda cercano a los 17, y aquí en Costa Rica se dio un ajuste importante, pero es el ajuste importante debido a que nosotros tenemos otros agentes económicos que nos generan dólares y que presionan ese en el mercado. Pero la flexibilidad existe como tal. Hay un tema adicional al que estábamos planteando, don Roger y William, que no quisieran estos 8 o 9 minutos que nos quedan de programa dejar por fuera, y es el tema de las reservas internacionales que tiene, o en moneda internacional que tiene el Banco Central, que como usted bien lo explicaba, don Roger, ha ido hacia el alza porque estábamos muy débiles y necesitamos estar, pues, con buen músculo financiero por alguna eventualidad futura. Estamos totalmente claros. Hay dos dudas en cuanto al manejo de las reservas que hay en el ambiente que me gustaría que usted también pueda pues aclararnos y darnos el contexto. Número uno es, hay un rubro de otros que está en el comportamiento o en la masa de la reserva, y ese otros viene de una categorización que el banco realiza o que le permite a las entidades financieras generar a la hora de que una persona trance entre colones y dólares dentro de una misma cuenta, o que le hagan transferencias de una cuenta a otra entre personas. ¿No sería para una mayor claridad de dónde proviene ese otros? Porque se ha dicho que es de capital golondrina, capitales especulativos, de narcotráfico, de una infinidad de orígenes. Quitar la casilla de otros a la hora de las transacciones y darle una mayor transparencia a lo que se está transando entre las monedas. Eso por un lado. Y por otro, el tema de los famosos 10% de los créditos internacionales aprobados en el Congreso en los últimos 5 años, que eran para pago de la Caja del Seguro Social, si eso todavía está en las cuentas del central y son parte del volumen total de reservas internacionales que maneja la institución. Si eso está así, entonces, ¿en cuánto está de manera real las reservas del Banco Central? Son las dos consultas que, antes de que se nos termine el tiempo, me gustaría que usted nos pueda pues conversar. Voy a robarle unos minutos para algo de lo que se dijo anteriormente. La ley del banco es la que le pide, el banco está en los objetivos, en el artículo 2, la libre convertibilidad de la moneda. Entonces el Banco Central tiene, está en la ley del banco la libertad de los costarricenses de transar en la moneda que quieren. ¿Sí? Entonces, vean ustedes que países que en algún momento fueron como digamos, los más icónicos en las libertades económicas o la liberalidad económica, como Chile, no tienen lo que tiene Costa Rica. O sea, ellos no tienen una economía dolarizada, porque como dijo William, no es fácil, lo que está prohibido en ciertos casos, de abrir cuentas en moneda extranjera. Ha de ser en peso chileno. Entonces, es un reto institucional distinto que nosotros tenemos. El término de otros, vamos a ver si lo logro explicar. Si no lo explico, por favor les pido, me digan, Robert, enredó a la gente y quedamos peor. Lo puedo hacer. Eh, el Banco Central le pide a los intermediarios cambiarios que sean ellos, le damos 28 motivos de las transacciones, y si no va en ninguno de esos 28, le decimos en un otros como una categoría residual. No es el Banco Central que clasifica la información. De hecho, el banco, si uno se pone a ver, es muy fino, o ha tratado de ser muy fino,
en que nos digan de qué es. Lo que pasa que es autodeclarado, ¿verdad? Usted me dice, usted me pregunta, yo le digo, ¿para qué quiere usted saber? Póngale otros. ¿Verdad? Eso es lo que ocurre en la realidad entre la persona que está en la ventanilla y el cajero, por decirlo así, para ponerlo en caricatura. Entonces, lo primero que es algo que lo declaran las mismas entidades financieras, es autodeclarado, no es información que el banco tiene, no es información que el banco está escondiendo, y no es otra cosa que anunciamos el lunes, que estamos cambiando el formulario, le llaman el estándar electrónico, el formulario por el cual se pide esa información. No es algo reactivo, es algo que viene desde hace tiempos trabajándose. De hecho, la gerencia, una de las primeras cosas que hizo cuando asumió hace ya más de 2 años, se dio cuenta de eso y se reunió con gerentes financieros y en principio hubo un acuerdo para mejorar eso. Ese acuerdo estaba hecho en principio, de hecho se dijo, ¿cómo hacemos? Hagámoslo así, así. De hecho, algunos intermediarios cambiarios dijeron, vea, yo tengo la información, para un banco grande puede que sea relativamente barato hacer eso. Para una cooperativa, una casa de cambio y demás, es muy caro porque tienen que cambiar sistemas. Entonces dijeron, hagamos una cosa, nosotros le damos la información completa a ustedes, ustedes la clasifican, ustedes tienen información sobre los agentes económicos, entonces ustedes tratan de hacer el vínculo entre la actividad de la gente, la actividad del agente económico y los dólares que está transando, y consolidan y dan los datos. En medio de eso se metió un tercer actor que, digamos, que por decirlo así, le puso arena a esa rueda que iba caminando. Y en todo caso, el banco revisó jurídicamente y demás, la ley del banco le da la potestad. Y el año pasado, como a esta altura del año, el banco le dijo a los bancos, a los intermediarios cambiarios, a partir de abril de 2024, ustedes me van a informar de tal manera. Entonces, resulta que por información misma que el Banco Central dio en informe de política monetaria, se le hizo publicidad a esa categoría que resultó no ser tan residual, y ahí han salido una serie de hipótesis que, a no ser que me pregunte, me refiero, si no me preguntan, no me refiero sobre la calidad analítica de esas hipótesis que ahí hay. Entonces ahí eh, no es información que tenga el Banco Central, no es clasificación que haga el Banco Central, y no es algo reactivo del Banco Central, sino se venía trabajando en eso desde hace años, no ni siquiera meses, sino años, y fue un trabajo detallado con la contraparte, como al banco le gusta hacer las cosas. El banco desarrolló el SIMPE, casi 30 años de SIMPE tenemos, y fue algo negociado, ¿verdad?, con la industria, poco a poco, en qué pasos, qué orden y demás. Con esto queremos hacer lo mismo, y ese fue el enfoque de la gerencia, no una imposición, sino, vean, señores, tenemos un problema, tenemos que arreglarlo. Eso espero responder ahí sobre los otros. Si no está claro, me pregunta. No, y Una reserva, tenemos 2 minutos para el siguiente tema, para el otro tema, don Roger, el de la reserva. las reservas, el gobierno, de acuerdo con la ley, con los dólares que llegan al gobierno, tienen que depositarlos en el Banco Central. Es decir, parte de las reservas, tienen, no el 10% de la caja, sino todo. Si el gobierno recibe 1.000 millones o 1.500 millones por la colocación de bonos en el exterior, esos 1.500 millones, el primer día tienen que venir al Banco Central. Luego el gobierno verá cómo los gasta. Don Pero Roger, las y reservas, ante esa respuesta, me parece muy clara. Entonces, si el gobierno decidiera pagarle mañana a la caja con base con ese 10% que tenía residual y que decide utilizar los eurobonos que han estado siendo colocados desde hace mucho, que no se han ejecutado todos, ¿en cuánto quedarían las reservas a final de cuentas, ya haciendo la limpia en la es que uno contabilidad? pensaría que a la caja le paga en colones. Entonces lo que Hacienda, muchas de esas obligaciones lo que hacen es, como lo que pasó la semana pasada, que le compramos 250 millones de dólares al gobierno. Entonces el gobierno le da los dólares al Banco Central, le dice, quítenos de un depósito mío, ahora son suyos, ve a ver las cosas suyas dónde los pone, Ujú. y deme los colones equivalentes. Entonces las reservas Ujú. no cambian. Y ahí esa fue otra cosa que en algún momento fue algo muy confuso, que reservas propias, reservas comprometidas, reservas líquidas. No. Hay una definición internacional de acuerdo con los manuales de balance de pagos, que son de Naciones Unidas, de Fondo Monetario, de Eurostat, que las reservas se calculan de esa manera. Y calculémoslas como se calcula el mundo. Y por eso fue que nos metimos a la metodología también internacional.
y consensuada por muchos países de cómo se miden las reservas adecuadas. Por eso tratamos de decir si son adecuadas o no son adecuadas, en qué rango están. Don William y don Roger, muchísimas gracias por ser parte de Red Democrática para aportar todas las explicaciones que al final de cuentas lo que busca es formar criterio y generar un buen plan país para todo lo que viene a las generaciones futuras. Gracias, William, primero. Muchísimas gracias, don Jonathan. Muchísimas gracias, don Roger. Yo creo que la gente quedó por lo menos un poco más clara del tema de cuál es la acción del Banco Central dentro de la economía y más aún tener la oportunidad de explicarles al mercado en general, de que realmente creo que Costa Rica está mejorando profundamente lo que es la parte económica. Y lo que estamos viviendo es esta misma coyuntura de esta mejora significativa a nivel de país. Pero hay cosas externas que no podemos controlar y que para eso tenemos las herramientas adecuadas para irlas haciendo poco a poco. Don Roger. No, muchas gracias, don Jonathan, de nuevo, agradecerle la oportunidad que le da al Banco Central de comunicarse con una audiencia más amplia. Entonces, y mi agradecimiento por la oportunidad. Y muchísimas gracias a todos ustedes, agradeciéndole de nuevo a nuestros invitados por ser parte del programa. Mañana un nuevo programa, no se lo pierda, 10 de la mañana, 89.1 Red Democrática.